Fuerzas Armadas siguen adelante en sus operaciones de limpieza de todo nuestro país, de los territorios takfiríes y de sus predicadores y miembros de Al-Qaeda. Continúan las manifestaciones y las sentadas en Egipto tras la proclamación constitucional de Morsi y a cerca de 136 en el asalto de heridos en los choques. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. Una unidad del ejército chocó este sábado con un grupo terrorista cerca de la plaza de Al-Basel en Dareya, en Damasco Campo, logrando causar heridos en las filas de los terroristas. Una fuente responsable informó de que en la refriega las Fuerzas Armadas eliminaron a uno de los más peligrosos francotiradores afiliados a Al-Qaeda, los cuales se atrincheraban en las casas de los ciudadanos después de echarles de los mismos. La fuente añadió de que se le ocupó a los terroristas varios tipos de armas y municiones, agregando así de que las unidades del ejército continúan su persecución a otros grupos terroristas que perpetraban crímenes en la ciudad de Dareya. Una escuadra del ejército persiguió también a una banda terrorista en el poblado de Samalca, en Guta Oriental, situada en la provincia de Damasco Campo, y liquidaron a un gran número de sus miembros. Según una fuente responsable, las Fuerzas Armadas lograron eliminar a terroristas pertenecientes al Frente de Nusra. Entre ellos figura un especialista de lanza proyectil RPG, así como los confiscaron armas y municiones, fusiles automáticos y fusiles con mira telescópica. En la ciudad de Beit Sahin, en la misma provincia, una escuadra de nuestras Fuerzas Armadas chocaron con un grupo terrorista armado afiliados a Al-Qaeda, ocasionando la muerte y la herida de numerosos terroristas, según una fuente responsable. Asimismo, en Arbin, una unidad chocó con un grupo de terroristas, matando así a un gran número de terroristas francotiradores. Una unidad del ejército se enfrentó también este sábado a un grupo terrorista en el poblado de Sabadani, en Damasco Campo, el cual atentaba contra los lugares de culto y las propiedades públicas. Una fuente responsable reportó de que en el enfrentamiento los efectivos del ejército se encararon con terroristas afiliados a Al-Qaeda en dicho poblado, dejando muertos o heridos a un gran número de ellos. Nuestras Fuerzas Armadas continúan con éxito su misión en enfrentar a los mercenarios afiliados a Al-Qaeda, donde escuadras de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron con terroristas en el barrio de Yubailá, en la calle de Busraya, en la ciudad oriental de Del Sol, donde liquidaron e hirieron a varios de ellos. Otra escuadra del ejército también chocó con un grupo terrorista de la organización de Al-Qaeda cerca de la mezquita de Al-Fardus, en el barrio de Jubailá, y liquidaron a varios de sus integrantes. En la calle de Pur Saed, en el barrio de Al-Muassafin, varios terroristas del Frente de Nusra también fueron liquidados. En la ciudad del ataque, unidades militares se enfrentaron este sábado a un grupo armado terrorista que trató de atacar a las fuerzas del orden en la zona de Kasab, en el campo de la provincia, y causaron significativas bajas en sus filas de los terroristas. El corresponsal de la televisión siria citó a fuentes provinciales diciendo de que la operación del ejército terminó con la eliminación de un gran número de terroristas y la destrucción de un automóvil equipado con una ametralladora. En la zona rural de Idlib, terroristas afiliados a Al-Qaeda abrieron fuego este sábado contra ciudadanos y comerciantes en el mercado de legumbres en la ciudad de Arija, causando la muerte de una mujer y herida a su hijo. Por otra parte, una unidad del ejército destruyó un escondite de terroristas perteneciente al Frente de Nusra en la carretera de Babila, en la zona rural de Maaret al-Numan, infligiendo bajas en sus filas. Al respecto, una fuente responsable afirmó de que la operación fueron destruidos también vehículos equipados con ametralladoras pesadas, los cuales estaban también cargados de terroristas. Los órganos competentes se incautaron con 196.000 pastillas de energía catojón, ocultadas dentro de un vehículo Pidhut cerca del antiguo centro de aduana de la ciudad de Dara. Una fuente responsable informó de que el vehículo se dirigía a la frontera jordana para entregar el alijo a un automóvil que transitó en el medio del cual se planeaba contrabandearlos hacia Jordania.
En Damasco Campo, que fue regularizado el estado jurídico de 64 personas quienes fueron involucradas en los últimos sucesos y acontecimientos que presencia el país, pero que no cometieron delitos de genocidios. El primer ministro Wael al-Halaki se reunió esta tarde en el sábado con una delegación popular integrada por actores sociales y populares en la provincia de Dara. El primer ministro destacó la gran importancia de este encuentro en promover los contactos establecidos entre el gobierno y todos los componentes de la sociedad, señalando a los esfuerzos de estos actores en cementar la unidad nacional y favorecer la convivencia y tranquilizar la situación en la provincia de Dara y sus afueras. Al-Halaki expresó de que Siria, país de arraigadas civilizaciones y ricas culturas que está enfrentando un complot universal y una ideología takfirí que se contradice con la esencia del Islam. El jefe del gabinete continuó que Siria, gracias a la resistencia y a los sacrificios de nuestras Fuerzas Armadas, sigue adelante en su batalla contra el terrorismo y la erradicación de los grupos terroristas armados, y al mismo tiempo que está abierta ante todas las iniciativas locales, regionales e internacionales encaminadas a resolver la crisis actual por medio del diálogo, el rechazo a la violencia y a la injerencia extranjera y a la reconstrucción de un país pluralista y democrática a través de las urnas. Al-Halaki subrayó de que la misión actual del gobierno consiste en proporcionar las necesidades y demandas básicas del pueblo pese al bloqueo y a las sanciones económicas. Por su parte, los miembros de la delegación resaltaron su rechazo a todas las formas de extremismo y a su repudio a la violencia, así como su aferramiento a las posiciones patrióticas, manifestando de que su confianza en la capacidad de Siria de superar la crisis. El ministro de Interior, general de brigada Mohamed Shah, ha asegurado en la palabra que presentó durante la grabación de los oficiales del curso de intervención rápida que lo único que preocupa a Estados Unidos es la seguridad de Israel y el control de las fuentes de petróleo árabe por medio de los conflictos regionales en la zona árabe, para que siga siendo Israel la fuerza dominante. También dijo de que denominaron como primavera árabe, que no fue más que un otoño que sirvió para avivar las discordias sectarias, así que han armado a los terroristas mercenarios y los han financiado con la ayuda de algunos monarcas del Golfo Arábigo y Turquía para debilitar a Siria, cansarla y despedazarla para golpear su firmeza, que deje de apoyar a la resistencia y desista de su misión nacionalista. El ministro de Defensa aseguró de que Siria vencerá y que saldrá de esta crisis más fuerte y gracias que nunca hacia la voluntad de su pueblo unido tras el liderazgo de su dirigencia y gracias a la unión del pueblo con su ejército árabe sirio y las fuerzas del orden. Por segundo día consecutivo se continúan las masivas manifestaciones populares en las provincias y ciudades de Egipto en protesta a las recientes resoluciones del presidente Mohamed Morsi de atribuirse para sí los tres poderes del Estado. Las plazas principales de las diferentes ciudades egipcias se atiborran de miles de manifestantes tras el anuncio de más de 15 partidos del país que realiza una sentada en Midán al-Tahrir, que es la plaza emblemática en el Cairo, símbolo de la revolución que acabó con el mandato del anterior presidente Hosni Mubarak. Esta sentada, según los participantes en la misma, se mantendrá hasta que el presidente Morsi se retracte de un anuncio constitucional y responda así a las demandas populares y partidistas egipcias. Las manifestaciones desenlazaron en violentos enfrentamientos entre la gente y la fuerza de seguridad, que lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, especialmente en la emblemática calle Mohamed Mahmoud en el Cairo. Según fuentes médicas, más de 136 manifestantes resultaron gravemente heridos en los choques. Por otra parte, el Alto Consejo Judicial de Egipto anunció de que la proclamación constitucional emitida por el presidente Morsi constituye un asalto sin precedentes a la independencia del Poder Judicial y de sus decisiones. El Consejo Abdel Mahmoud
depuestos por Mursi, aseguró de que la proclamación constitucional y sus disposiciones hechas por Mursi apuntan también a realidad a interrumpir la labor del Poder Judicial. Abdel Majid advirtió en un comunicado pronunciado ante una reunión de emergencia de la Asamblea General de la Liga de Juristas de Egipto del gran peligro de esta atroz campaña que enfrenta el Poder Judicial egipcio, la cual tiene como objetivo atentar contra su independencia y soberanía y tratar de desprestigiarlos y mancillarlo ante la opinión pública. Aquí damos por finalizado este noticiero con los titulares. Nuestras Fuerzas Armadas siguen adelante en sus operaciones de limpieza de todo nuestro país de los terroristas takfiríes y de sus predicadores y miembros de Al-Qaeda. Continúan las manifestaciones y sentadas en Egipto tras la proclamación constitucional de Murcia. Cerca de 136 es el saldo de heridos en los choques. Aquí finalizamos este noticiero y que pase muy buenas noches.